Bienvenidos a Descubriendo tu Vocación. Yo soy Judith Rosas y deseo que estas entrevistas logren despejar tus dudas, te inspiren y te ayuden a identificar tus talentos y pasiones. Descubre cómo estos profesionistas con amplia experiencia viven su carrera. Descubre qué les motivó a estudiarla, qué les gusta y qué no les gusta ejerciendo su profesión. Además, te darán uno que otro consejo y con todo ello deseamos ser una herramienta más para elegir tu profesión. El trabajo se hace en las sombras, pero los resultados salen a relucir cuando hay una buena acústica, con sonidos envolventes en películas, podcasts, conciertos y hasta en edificios. Ese es el efecto de la ingeniería en audio, cuyo fin es conseguir la mejor estética y calidad en los procesos de grabación, edición y postproducción. El talento y la creatividad fluyen con la mezcla, masterización, programación y más. Valeria Palomino, licenciada en arte y quien ha hecho trabajos de ingeniería en audio, nos adentra en este mundo auditivo y la importancia que tiene en la industria del entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a esta cápsula de Descubriendo tu Vocación. El día de hoy contamos con la licenciada Valeria Palomino. Ella es licenciada en arte, también estudió piano, es egresada de la Universidad del Claustro de Sor Juana y además ha dedicado su profesión a lo que es audio y producción. ¿Estoy en lo correcto? Sí, gracias, querida Judith, por la invitación. Hola, ¿cómo están todos los que nos visitan en este video, en este canal? Muchas gracias por estar aquí. Y sí, efectivamente, bueno, tengo estudios en piano por la antes Nacional de Música, ahora Facultad de Música de la Universidad Nacional, y hice también la carrera de arte en el Claustro de Sor Juana. Y sin embargo me he dedicado a audio y producción prácticamente toda mi vida, también a la gestión cultural y particularmente de la música. Ay, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues para comenzar me gustaría preguntarte, ¿por qué decides estudiar arte? Bueno, en realidad es un poco largo el camino para llegar a la carrera de arte. Antes estuve estudiando en la Nacional de Música piano y la idea pues vino fundamentalmente, soy una gran pasión y mucho amor y admiración por la música. Estuve desde muy pequeña estudiando piano y después órgano y entré a la carrera de órgano y después estuve en la carrera de piano en el propedéutico, a nivel propedéutico en la facultad. Y eso me llevó, antes que otra cosa, al audio, a la grabación, y eso fue pues por un asunto puramente de curiosidad respecto a estos procesos de grabación, por la gran admiración que tenía de los discos, ¿no? Desde muy pequeña pues me gustaba mucho poner discos y escuchar discos y cuando me di cuenta, tomé conciencia de que esos procesos se hacían en algún lado y alguien los hacía y había toda una decisión atrás sobre la microfonía, sobre la producción, pues me llamó mucho la atención. Estaba yo muy jovencita y empecé a trabajar en eso como asistente, como aprendiz básicamente, mientras seguía estudiando piano. Y después, bueno, cuando me di cuenta que la carrera de piano, la carrera de música era profundamente demandante, exigente, competitiva, etcétera, eh, pues preferí dejarla, mantener más bien mi proceso de aprendizaje en relación al audio y la producción. Y, pero tuve ganas de seguir estudiando, de estudiar otra licenciatura que tuviera este, pues, relación con las cuestiones artísticas y las cuestiones de procesos, ¿no? Históricos, políticos y demás alrededor del arte y de las ramas más humanistas, pues. Y lo hice básicamente por eso, porque sentía un poco de necesidad de entender un poco más del mundo del arte, del mundo alrededor de estos procesos musicales y de estos fenómenos musicales a los que ya me estaba dedicando a través del audio. Y bueno, fue una carrera muy, muy bella de estudiar, aprendí mucho,
pero fundamentalmente pues yo me seguí con la música y con la producción musical. Y eso pues me ha llevado a hacer muchas cosas en la música, no nada más exactamente grabar, sino que también he hecho mucha producción eh, de discos, pero no solo de discos, sino también de eventos musicales, de producción a todo nivel, desde lo que es todo una cuestión de organización o coordinación de conciertos, óperas, grabaciones, ciclos, festivales, etcétera. Y bueno, creo que la maravilla de este mundo y de tener esa apertura es justamente que te puede llevar por distintos lugares, ¿no? Porque ese camino puede, pues es infinito, a tal grado que de momento, por ejemplo, trabajo como gestora, soy funcionaria universitaria, estoy trabajando en Música UNAM, pues es una organización apéndice de la Universidad Nacional y de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Y bueno, estoy justamente ahorita dedicada a la coordinación de ese departamento muy grande que es Música UNAM, que se encarga pues de llevar entre varias cosas a la Orquesta Filarmónica de la Universidad y los conciertos y los ciclos de música de cámara, a la OJUEM, a la AMA, etc. Entonces, pues ese camino, digamos, de la música no ha tenido fin para mí, me ha mantenido ocupada, trabajando con muchas cosas por delante, con muchos proyectos, conociendo mucha gente, conociendo mucha música también. Eh, Así que bueno, esa es un poco la génesis, que en realidad es muy simple porque tiene que ver con haberme acercado a algo, en este caso la música, a este fenómeno que me apasionaba, que me ha interesado siempre, que me gusta y que es infinito, que no se termina y que es inagotable. Así que bueno, creo que parte de tener amplias posibilidades en las labores y en las carreras es acercarte precisamente a algo que te motiva mucho, que te mueve y que para ti pues tiene un valor excepcional, ¿no? Ujú. Bueno, ya me alargué, perdóname, No, me está alargué bien, está excesivamente. súper bien. A mí me gustaría saber qué fue eso que te maravilló cuando tú decidiste encauzar ya tu vida hacia el audio. ¿Qué fue aquello que te encantó? Me pareció fantástico el proceso. Cuando me acerqué y empecé, fueron siempre muy amables y me dejaron participar desde el principio. Empecé precisamente en la cabina de grabación de la sala Nezahualcóyotl y pues ahí ocurrían montones de cosas, o sea, desde las grabaciones de los conciertos, transmisiones a radio y televisión en vivo, grabaciones de discos en vivo y también grabaciones de discos a lo largo de distintos días, ¿no? De discos que tenían procesos de postproducción y demás. Y bueno, es fantástico todo lo que hay detrás de eso. Cuando empiezas a ver la cantidad de decisiones que hay atrás, de una grabación, desde el repertorio, el trabajo que hay de los músicos para empezar también, y posteriormente pues de los colaboradores como son los ingenieros. Hablo en plural porque normalmente pues hay más de un ingeniero atrás de cualquier grabación. Ujú. El productor o los productores y las instituciones también, por ejemplo, en este caso la Universidad Nacional y la posición de las instituciones, en ese momento también el FONCA, que hacía precisamente daba becas para que se dieran este tipo de proyectos. Entonces, bueno, cuando empecé a entender toda la complejidad que había detrás de un disco, las cuestiones editoriales, de diseño, que ya van después, ¿no? Cuando los discos se salen y ya se dan a la venta, los procesos comerciales también. Ujú. Entonces, es infinito, ¿no? Es decir, dentro de una misma cosa, que podrías decir discos, ¿no? Te dedicas a discos, grabaciones. Es un mundo de tareas y de labores las que puedes encontrar ahí detrás. En lo particular me gustó la decisión, fundamentalmente, digamos, las decisiones que tienen que ver con el audio, con lo que termina sonando. Ujú. Eso fue lo que más me interesó y por eso me mantuve en ese lado de la ingeniería de grabación. Y
y también de postproducción, porque pues en música de concierto, que fundamentalmente es a lo que me he dedicado, la edición es un proceso muy importante, o sea, el juntar las pequeñas partes que mejor quedaron de una grabación y dejarlas como si fueran una sola cosa, como si fueran una cosa indivisible, única, y que no parezcan, ¿no? Pedacería pegada. Pues toda esta parte me fascinó y es a la que me he dedicado más. Y, y como te decía, eventualmente también los mismos procesos, los mismos proyectos te llevan a involucrarte con otras fases del trabajo, a tenerlas que realizar, a tenerte justamente que comprometer también con esas cuestiones, por ejemplo, de producción, con las cuestiones financieras y todo las cuestiones administrativas que a veces cuestan trabajo cuando no estás enterado, pero tienes que acabar aprendiéndolas, porque si tienes tu empresa, si estás involucrado, tienes que hacer presupuestos, tienes que entender cómo funcionan las cuestiones fiscales, por ejemplo, ¿no? Que en cada rato les comento mucho a los jóvenes que tienen que involucrarse con eso también. A nadie le gusta hacer trámites, ¿no? Todo el mundo dice, no, yo no quiero hacer trámites, y yo, pues hay que hacer trámites, ¿no? En la vida. Así es esto. Y parte de hacerse adulto y de tomar responsabilidad de una carrera y de una posición laboral y profesional tiene que ver justamente con involucrarte con todos los aspectos alrededor de tu quehacer. Y afortunadamente, pues el administrativo, el económico, siempre es parte de lo que nosotros hacemos, ¿no? Porque siempre hay un intercambio económico, siempre debería de haberlo, por lo menos. Sí. Y te digo, se vuelve de una enorme riqueza involucrarse con todo eso y de pronto, pues ya cuando primero eres un asistente y vas y jalas los cables y haces lo que todo el mundo, lo que te dicen, y después tú eres el que tienes que decir a los demás qué tienen que hacer. Y para eso, pues es todo un proceso de aprendizaje y de tomar responsabilidad y posición sobre las cosas y lo que estás haciendo y las consecuencias de lo que haces y de lo que tú comprometes y de lo que tú... la postura que tú vas a tener frente a un músico, frente a un cliente. Así que sí, es el involucrarse, creo, con todos los aspectos, digamos, una parte importante del éxito en cualquier carrera, ¿no? Es una cuestión de actitud, ¿no? Porque también hay gente que pues llega y tiene un trabajo y dice, pues eso a mí no me toca, y eso a mí no me toca. Y entonces es estar echando pelotas a todas partes y tú quedarte con una responsabilidad totalmente delimitada, ¿no? Que no la vas a transgredir. Y ese es un problema generalmente en todas las áreas. Tú que estás en otra área distinta a esta, podrás confirmar. Sí. Que justamente la actitud de mantenerte abierto a las otras actividades de los demás, a qué están haciendo, qué está pasando, por qué sucede así, no quiere decir que tú vas a tomar la responsabilidad de otras personas, ni mucho menos. Simplemente que vas a tener una actitud abierta de involucrarte con las otras áreas y eso te va a poner cada vez en una mejor posición. Claro. Frente a los demás y frente a ti mismo, porque también vas a tener una seguridad. Cuando te venga un trabajo, cuando te pregunten, oye, ¿quieres hacer esto? ¿Puedes? Mira, salió tal cosa, pues vas a tener una seguridad porque estuviste involucrado, porque sabes. Sí, te involucraste, aprendiste, tuviste la iniciativa de siempre ir por más y no quedarte nada más con ese poquito que estabas haciendo, ¿no? Y muchas veces podrás decir, mira, lo hice un par de veces, no me gustó, también se vale. Pero pasaste por ahí, ¿no? No te quedaste rezagado, ni tampoco te hiciste chiquito, ni tampoco fuiste, pues muy, te digo, como muy limitado, ¿no? A la hora de poder tomar acciones o de colaborar con otras personas. Y eso todo el mundo lo ve, ¿no? O sea, todo el mundo se da cuenta cuando hay alguien colaborativo en un equipo, cuando alguien se quiere involucrar, ¿no? Y también todo el mundo ve cuando alguien pues llega hasta donde llega y no quiere ofrecer más ni dar más. Y generalmente pues no se te van a abrir las mismas oportunidades, ¿no?
Exacto, sí, porque como bien dices, eso te va abriendo puertas porque vas conociendo gente y vas conociendo nuevos ámbitos dentro de la misma profesión, pero diferentes áreas, ¿no? Sí, y bueno, yo he tenido afortunadamente alumnos, he tenido oportunidad de dar clases en algunas escuelas por algunos años, específicamente a personas que estudiaban producción o ingeniería en audio. Y digamos, mi recomendación siempre ha sido, tomen el trabajo que llegue, aunque lo tomen por un tiempo y después decidan que no les gusta, sí, tampoco se trata de quedarse haciendo cosas que no te gustan, que Ujú, de plano no te sientes identificado, que no te mueven, que no te emocionan, ¿no? ujú. Pero los trabajos te dan mucha experiencia en muchos niveles, también a nivel, te pongo un ejemplo, es muy difícil aprender a comunicarse asertivamente en el trabajo, en la casa, en la familia, en todas partes. Eso es un reto y es una chamba Sí, que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Por delante. No nos es fácil comunicarnos. Decir realmente lo que sentimos, lo que pensamos, decirlo sin ofender a nadie, aceptar también cuando los otros hablen o digan lo que, en fin, ujú, todo lo que es el proceso de comunicación es complejo. Ese lo aprendes trabajando en lo que sea, es decir, lo aprendes trabajando en lo que sea, no necesitas trabajar en algo en específico o en algo en especial. claro. Eh, Esto que te decía, por ejemplo, de aprender a trabajar en equipo, de colaborar, de ver hasta dónde me relaciono con esta persona o con la otra y con sus trabajos. En fin, hay una serie de cosas que se ejercitan constantemente y a lo largo de la vida mientras eres un profesional. Y es importante adquirir las experiencias. Y la otra cosa relevante de hacer eso es que es muy difícil que cuando tú eres muy joven, y estoy hablando justamente de los jóvenes que tienen 17, 18 años y ya tienen que elegir qué carrera van a estudiar. Ujú, Es muy difícil a esa edad saber qué quieres hacer. sí, Tienes intuiciones. Desde luego, los jóvenes son muy inteligentes. No es una cuestión de falta de inteligencia, es una cuestión de que no lo han visto, no lo han vivido. exacto. Ujú, Tienen ideas, tienen como nociones, ¿no? De qué puede ser esto o qué puede ser aquello. Habrá algunos, y son muy admirables, ¿no? Algunas personas que desde muy jovencitas tienen su vocación muy clara, sí. ¿no? A veces hasta desde niños. Ujú, ujú. Eso es maravilloso, mis respetos. Qué envidia, ¿verdad? Tener tan claro desde muy pequeñito qué quieres hacer y que eso te valga para toda tu vida, pues es una maravilla. Pero eso es raro. Sí. Generalmente nos cuesta tiempo, nos cuesta observar, nos cuesta tener las experiencias y las vivencias para poder tomar decisiones pues más certeras, ¿no? Ujú. Y pues sí, a veces yo he considerado que es un problema tener que elegir tu carrera tan joven, Sí, yo también pienso lo mismo. porque pues a veces sí, pues te vas con la finta, pues, como se dice de manera así coloquial, te vas con la finta de alguna carrera o de otra carrera y piensas que va a ser algo que no es y luego pues ves muchos jóvenes arrepentidos o ya cursando carreras que no les están gustando, en fin. Ujú. Pero en ese sentido pienso que pues no hay que tomarse tan en serio qué carrera elijas para estudiar, Judith. Yo soy el ejemplo, por eso también lo digo, no lo digo de dientes para afuera. Pero además un Cualquier, ejemplo con éxito. sí, gracias, qué linda. Este, eh, Cualquier carrera que elijas al final te sirve también. Eso Sí, es es una importante formación. saber. Es formativo, o sea, estudiar una licenciatura es bueno por muchos lados. Por Ujú, el lado, desde luego, cognitivo, tal cual, de estudiar, aprender a organizarte para sacar metas, para cumplir ciertas las cosas que te piden en las escuelas y las cosas que necesitas llegar a terminar y hacer con orden y hacer con cierta metodología. Y eso te va a servir toda la vida. No importa si estás haciendo una investigación ejerce. en biología o en arte o en cualquier otra cosa. Eso por un lado. Desde luego lo social.
la disciplina en general, la disciplina de pues, levantarte 4, mi carrera, por ejemplo, de arte duró 5 años y yo ya venía de estudiar 5 años en la Facultad de Música, yo estuve 10 años yendo, ¿no? Todos los días a una universidad a estudiar, pero esas cosas son muy positivas para cualquier persona. Claro. Y como te digo, si aún si te dedicaste de pronto, decidiste estudiar una carrera administrativa, contable, o si te dedicaste a estudiar una carrera científica, pero más en el orden de las matemáticas, todo eso eventualmente te va a servir para cualquiera de las carreras que elijas después o cosas que te dediques después, ¿no? Claro. Lo mismo con las ciencias sociales, ¿no? Si estudias ciencias sociales, vas a entender mejor los comportamientos, las cuestiones a las que te vas a enfrentar después durante tu vida profesional. Y hay tiempo para tomar otras decisiones y otros caminos después de tu licenciatura. Claro. Hay tiempo y si quieres, también soy el caso. O sea, finalmente en la carrera de arte, que me encantó estudiarla, no me arrepiento, yo ya sabía que iba por la música de cualquier manera. Y nunca me he dedicado a esa carrera de arte per se, ¿no? O sea, nunca me he dedicado a hacer algo específicamente como curaduría, como crítica, como otras cosas a las que a lo mejor se dedican mis amigos, ¿no? Y de todas maneras no importa, porque fue muy formativa para mí, en el sentido crítico, por ejemplo, de desarrollar el pensamiento crítico, muchas otras cosas. Entonces, mi mensaje sería en general, no hay que preocuparse demasiado por la elección de la licenciatura. Creo que es importante buscar estudiar una licenciatura, porque sí te pone en una mejor situación profesional, laboral en general. Hay que mantenerse estudiando toda la vida. También. Distintas cosas. Desde luego, pues nos gusta leer sobre las cosas que a nosotros nos interesan, pero a veces hasta sobre las cosas que aparentemente no nos interesan, es importante estar más o menos educados y enterados. Y la otra, que podemos cambiar de profesión muchas veces en nuestra vida. Que cuando eres joven, pues también tú piensas, ay, pues los señores ya todos los ves viejos, ¿no? Ya todo está viejo y ya tú piensas que, pues, no sé, después de los 30 ya la vida se vuelve quién sabe qué cosa rara. Pero pues yo les quiero decir a los jóvenes, a los 46 años que ya tengo cumplidos, que la vida es igual para todos, siempre está cambiando, siempre nos ofrece retos, nunca sabemos qué sigue, nunca. No importa si tienes 20, 30, 40, 50. Estás siempre esperando que las cosas se den para bien, no siempre se dan para bien, y tienes que estar abierto, alerta y muy dúctil para los cambios. No importa la edad que tengas. Entonces, tampoco hay que angustiarse por tomar estas decisiones porque no son finales en la vida. Sí, no son determinantes. Son determinantes. Y hay que seguir ese instinto, es cierto, el instinto es decir, si tienes un fuerte, porque por eso no te vas a poner a estudiar medicina si te da asco la sangre o si te vas a desmayar cada vez que ves una herida. Pues no, claro que tenemos, y eso desde jóvenes sabemos, pues, que hay cosas que de plano no te gustan, ¿no? O sea, no tienes de plano la capacidad de aguantar de ciertas impresiones. Sí, o que no le entiendes de plano a las matemáticas. Pues yo nunca le he entendido. Ay, pues no te vas a poner tampoco a hacer algo que te resulte, ¿no? Muy difícil, muy agradable. No. Es decir, tampoco, por ejemplo, te puedes permitir que un padre o una madre te forcen a estudiar algo que tú no quieres. Tampoco, ¿no? Sí. Que ya son pocos, pero sí todavía se dan esos casos, ¿no? Se dan esos casos y hay que pelearla, ¿no? Es difícil, pero hay que pelearla. Pero sí creo que no hay que tomarse eso con demasiada angustia. Hace muchísimos años yo leí un artículo sobre que en Estados Unidos las personas cambian en promedio en su vida 8 veces de profesión. Quiere decir, ya no tienen ese prejuicio de que pues yo estudié no sé qué, ya eso me dedico. Pues ellos van con el mundo, es más, se mueven de estado cada rato porque
entonces tienen un trabajo en Tennessee, entonces van a Tennessee y ahí trabajan 5 años y luego se cambian de estado. Tienen un poco más de flexibilidad en eso y son cuestiones aprendidas, culturales. Y cambiar 8 veces a mí en ese momento me impresionó mucho. Dije, ¿cómo 8 veces? Yo era joven, ¿no? Y decía, pues tú escoges tu carrera y ya. Ya eso te dedicas toda la vida. Y eso no es cierto. Toda la vida. Y no es cierto, y además cada vez menos en este mundo actual eso va a ser así, porque es muy cambiante el mundo. Acabamos de pasar una crisis, bueno, y no la hemos terminado de pasar, pero estamos pasando una pandemia que nos dejó a todos muchas lecciones sobre la forma la manera en cómo las cosas pueden cambiar de un momento a otro, la manera tan radical como las cosas pueden cambiar. Evidentemente muchísima gente perdió su trabajo o sus negocios y tuvieron que imaginarse otro mundo completamente distinto, tener otras actividades. Pero uno sobrevive y tampoco te pasa nada. Por eso mentalmente tenemos que tomarlo más ligero, tenemos que pensar con más apertura en que las cosas son por ahora y que incluso si a la mitad de la carrera de pronto piensas que no, sabes que sí me equivoqué, pues te tomas otra carrera. O yo nunca pensé que me equivoqué en la música, pero sí pensé, ya después de esos años, esto no es para mí, yo no puedo pasarme 14 horas sentada frente al piano para tener esos logros y esos alcances, no es mi vida, no es mi pasión. Mi vocación. Tengo que encontrar la manera de estar cerca de la música desde otro lugar, etcétera, ¿no? Entonces, pues, los estudié, fueron fantásticos esos años de aprendizaje. Sin esos años de aprendizaje de la música, yo no hubiera podido producir ni tomar las responsabilidades que tengo ahora, porque las tengo también gracias a que tengo este conocimiento musical. Claro. Entonces no estuvo mal. Sin embargo, yo de todas maneras a la mitad del camino dije, no, yo aquí ya terminé y me voy a otra cosa, ¿no? Y eso me parece un excelente ejemplo de que aún si te metes a estudiar geografía y a los 2 años decides cambiarte, es un tiempo de aprovechamiento de otro tipo de cosas. Y a lo mejor en ese momento no lo ves, pero después se te va a develar, pasados los años, cómo gracias a haber estado ahí también te pasaron otras cosas. Sí. Y a mí lo que me llama mucho la atención es cómo tu curiosidad, ¿no? Te fue llevando y además, como dices, se te abrieron las puertas. Y no sé, me gustaría saber si te costó trabajo, ya una vez que estabas ahí, a veces ingenieros en audio, pues la mayoría son hombres, ¿no? Y si como mujer a ti te costó trabajo abrirte camino. Sí, es una buena pregunta. Hoy por hoy, y antes, por supuesto, también, pero hoy por hoy que estamos siendo mucho más reflexivos en el mundo sobre estas cuestiones de género. Mira, yo te diré en principio que tuve mucha suerte, tuve mucha buena fortuna porque me tocó trabajar y acercarme, estar cerca, pues, de hombres que fueron respetuosos y que fueron bastante abiertos a que yo estuviera ahí. Sin embargo, eso también es por los rasgos de mi propia personalidad. Pero sí es desde luego pues muy extraño para cualquier mujer tener que, extraño lo digo en el peor sentido, ¿no? O sea, tener que desarrollar su carrera laboral rodeada constantemente de puros hombres. Y es extraño porque justamente pues hay todo un sistema que los hombres generan alrededor de una actividad cuando son puros hombres, es decir, cuando no hay interacción de ambos géneros, de ambos sexos más bien, y de otros géneros en un grupo, pues sí se enrarecen los ambientes. Y finalmente, bueno, uno pues se adapta en este caso
y vas ahí generando algo de interacción también. Y te digo, tuve la suerte de estar rodeada de hombres que se adaptaron más o menos bien a un mundo donde también había una mujer. Pero sí me parece que eso es muy importante de reflexionar y de cambiar. Yo creo que tiene que haber una participación mucho más activa de hombres, mujeres y de personas de distintos géneros en toda la vida y en todas las ramas y en todas las actividades. Porque las hace más ricas, las hace más plurales, las hace más justas, porque hay una observación, porque hay una dinámica que involucra y que incluye las necesidades y los puntos de vista de personas distintas, ¿no? Y de personas con distintas posibilidades, pero no solo posibilidades, sino con distintas vidas, con distintas características y con distintas, ahora sí que sí, formas de ver el mundo, ¿no? Eso, y por otro lado, pues sí, he conocido y sé de muchas historias, y digo, a mí me pasaron cosas no muy graves tampoco, pero siempre sí pude observar malas conductas, malos comportamientos de algunos hombres, ¿no? En el trabajo, que se acercaban de manera pues incorrecta, ¿no? O hacían bromas, comentarios, lo que ahora hemos estado revisando mucho en general con estos discursos de género, pues que eran inapropiados, ¿no? Y que realmente no lo teníamos tan claro, ¿no? Ni hombres ni mujeres, y simplemente había incomodidades y no era muy fácil de expresar ni de comunicar, hablando de la comunicación. Como que se consideraba como muy normal, ¿no? Estaba normalizado, ¿no? Estaba normalizado. Y sí, insisto, sé de casos pues mucho más graves y de jóvenes, de chicas o de mujeres que tuvieron muy malas experiencias, ¿no? Ejemplo, pues eso de no respetar a lo mejor tu liderazgo, tu posición simplemente porque eres mujer, en fin, un montón de cosas. Pero sí creo que eso es algo muy importante de seguir reflexionando, hay que seguir hablando de esto, hay que ser comprensivos entre todos y también ser comprensivos con los tiempos como eran antes. Yo soy de la idea de no, a mí estos procesos de cancelación absoluta me parecen negativos para todos. Sin embargo, la observación, la reflexión, y la conversación alrededor de esto me parece más que necesaria, me parece ya obligatoria. Y también veo con mucho gusto que las nuevas generaciones sí tienen otras ideas. Veo a los jóvenes varones manejándose, conduciéndose mucho mejor, pues, que los varones de hace 20 años, 30 años. Y eso me da mucho gusto y me parece pues, que es absolutamente necesario, imperativo en estos tiempos. Sí. Oye, y dentro de toda tu trayectoria, ¿cuál ha sido tu mayor logro o algo que te haya causado mucha satisfacción en tu trabajo? Pues bueno, creo que en realidad la mayor satisfacción, en general, pues hay siempre estas pequeñas satisfacciones. Cuando tienes un enorme reto, un gran problema, ¿no? Que pasa mucho en estas actividades en vivo de artes escénicas, porque ocurren muchas cosas, ¿no? Y la puedes resolver. Y puedes tener la tranquilidad de resolverla, de no enloquecer, no pelearte, no salir corriendo, poder realmente asentar las cosas, dar una respuesta, dar una solución a algo y salir adelante, ¿no? Eso, creo que eso cuando ha llegado a pasar, que digo, no han sido tan pocas veces porque es muy común que haya problemas serios en las grabaciones o en los eventos, poderlo sacar adelante es una enorme satisfacción. Y después, bueno, siempre la satisfacción cuando pues te ofrecen un empleo porque confían en ti, que viene o de las instituciones, un proyecto, una posición especial dentro de un proyecto, de una organización o lo que sea, para desarrollar algo
de alto nivel, de buena posición, y tener ese reconocimiento, bueno, ha sido pues muy bonito las veces que me ha pasado en Bellas Artes de alguna manera cuando estuve a cargo de producciones grandes de ópera. Me ha pasado también, ahora que me invitaron, primero a LIM, va a ser también funcionaria ahí en la Coordinación Nacional de Música y Ópera, ahora en la UNAM. Son momentos de mucha satisfacción y de mucha gratificación, de sentir, bueno, que se reconoce el trabajo y que uno algo hiciste bien, ¿verdad? En el camino que la gente te dice, vente a trabajar conmigo. Qué padre, qué padre. Sí. Oye, y por ejemplo, para los jóvenes, incluso para mí que no estoy en esa área, a mí me gustaría saber cómo sería el proceso a grandes rasgos, porque yo sé que lleva mucho detalle, pero a grandes rasgos, ¿cuál es el proceso de una producción en vivo y cuál sería el proceso en una grabación? Bueno, digamos, poniendo así como un concierto en vivo, ¿no? Por ejemplo, tenemos, sí, por ejemplo, un concierto de orquesta con cantante o cantantes, ¿no? En un lugar abierto, como puede ser una plaza pública, como se hace en el Zócalo, o en cualquier plaza, ¿no? Abierta. El proceso es generalmente, bueno, y siempre parte de una planificación. Es decir, la planificación tiene que ver con qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Esas 4 preguntas son fundamentales para iniciar cualquier cosa. Y son preguntas relevantes, ¿no? Porque pues, hay justamente que decidir quiénes son los participantes aquí. El por qué también es importante muchas veces. Y eso te lo digo porque a veces uno dice, pues voy a hacer ahí un evento, no sé qué, sí, pero ¿por qué lo vas a hacer? O sea, realmente, ¿por qué? ¿Cuáles son los objetivos? ¿A dónde quieres llegar? ¿Quién es tu público? O sea, tiene que haber ideas que originen cualquier evento. O sea, tiene que haber objetivos concretos. Y después te digo, viene toda la cuestión pues, de planificación en relación a la logística, o sea, un calendario. Todo esto siempre va acompañado de un calendario. ¿Cuál es mi día 1 y cuál es mi día 30? O cuáles son los días que vamos a trabajar y cuándo empiezan, cuándo terminan, y qué contiene cada uno. Para yo llegar a tal día, ¿por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? Empiezo generalmente eso a nivel artístico, pues por ensayos, por juntar a la gente, dónde se van a juntar. La música es nueva, la tienen que estudiar, quién entrega las partichelas, se rentan, tienen derechos, no tienen derechos. Si no hay partichelas, bueno, ¿quién tiene los arreglos? ¿Quién es el arreglista? ¿Quién decide cuál es esa música que se va a tocar? Y cómo la llegamos a hacer de alto nivel, ¿no? Y bien trabajada. A nivel de producción ejecutiva, tiene que ver con desde los gran support, o sea, el escenario, qué escenario es, de qué tamaño, quién me lo renta. Desde luego ahí entra todo el presupuesto, ¿no? ¿Cuánto cuesta hacer esto? Si hay un presupuesto que lo pone una organización o es un negocio y yo tengo que sacar, entonces ¿cuánto cuesta el boleto? ¿Cuánto tengo que cobrar para salir de gastos, ¿no? O sea, toda la cuestión presupuestal también es fundamental. Y después todo el manejo de las personas. O sea, quién contacta, habla, quién lleva a las personas, quién les dice a la gente qué tienen que hacer. Coordinar a todos los equipos, al equipo artístico, al equipo de producción, a los equipos técnicos, audio, iluminación, video, que ahora ya todo lleva video también, ¿no? Sí. Hace 20 años pues hablábamos de audio y luces ahí, pero ahora ya todo es también video, o sea, las cuestiones técnicas se han sofisticado y complejizado todavía más. Entonces, bueno, ahí te doy una probadita de todas las cantidades de cosas que se tienen que pensar y que coordinar, y por eso también los equipos para llevar a cabo este tipo de cosas son amplios. No es un productor que hace todo, sino que hay líneas de trabajo, secciones y áreas de trabajo que se encargan de cada cosa, ¿no? Y sí puede haber desde luego una cabeza, pero esa cabeza pues tiene que delegar muchísimo para poder estar
atendiendo todo, ¿no? Sí, claro. Y en un concierto, digamos, en una grabación o en algo que es para grabar, generalmente esto es más en pequeño. La grabación como tal no implica involucrar tantas cosas y tanta gente, pero también necesitas un presupuesto, un calendario, un equipo de trabajo y unas metas concretas a dónde vamos a llegar, ¿no? Y eso, y a veces, créeme que las cuestiones operativas son muy complicadas, desde luego, pero a veces sufrimos más de las cuestiones de planificación, y me refiero concretamente a darle sentido a los proyectos. Ese por qué estoy haciendo eso, para qué, para quién, para tener misiones y objetivos. Esos a veces están perdidos, ¿no? Es como pues, hacer música, vamos a hacer conciertos, y por eso a veces salen mal las cosas, porque sí tiene que estar todo conectado hasta un punto donde tú a dónde vas a llegar y a quién vas a llegar. Sin público, sin escuchas, no hay fenómeno artístico válido ni relevante. Sí, claro, como bien dices, ¿no? Definir el para quién creo que es muy importante, porque es el mensaje, ¿no? Que vas a enviar. Así es. Y cómo vas a estructurar todo, ¿no? En base ahí alrededor de el para quién, ¿no? El para qué, y para eso también se construye todo un aparato de comunicación. Ese también es otro rollo, les quiero decir, eso es totalmente otro rollo que es interesantísimo y es fantástico. Hoy por hoy, por ejemplo, bueno, el aparato de comunicación de cualquiera de este tipo de empresas, instituciones, etcétera, pues hace 20 años también era muy diferente a como es ahora. Hace 20 años era prensa, radio, boletines, no sé qué. Y ahora con las redes sociales, esos aparatos de comunicación y los diseños de comunicación han cambiado completamente. Sí. Y también se necesita una persona que diseñe eso y que lo encabece. Esas personas generalmente sí son publicistas, son comunicólogos, ¿no? Hay muchas carreras que se pueden ajustar a ese tipo de labores, que son fantásticas porque si no te conocen, no existes. Si nadie te oye, no existes. Si tú puedes ser el mejor artista del mundo, pero si nadie te conoce, es como si no va a pasar nada. Entonces esa es otra parte muy importante también alrededor ahora de estos eventos y de las cuestiones musicales. Sí, es todo un mundo muy complejo a su vez, ¿no? Creo, porque es mucha gente, no sé, mucho equipo, coordinar. O sea, uno a veces no se imagina todo lo que hay detrás, a lo mejor de una sola canción, ¿no? Sí, así es. O ya incluso de un concierto, ¿no? También de un disco. Sí, atrás de los conciertos les puedo decir, es realmente titánico el trabajo. Y llega a ser, y lo vemos, y como usuarios nos damos cuenta cuando un concierto está muy bien hecho, muy bien pensado. Cuando tenemos esos grandes conciertos que están bien producidos, siempre nos damos cuenta. No necesitamos saber exactamente los detalles de qué tipo de aparatos de iluminación usaron, o si los monitoreos, qué consola tienen, ni tampoco a qué hora llegaron a montar, ni qué camiones traían la mudanza de los... O sea, no necesitamos saber nada de eso para darnos cuenta que un producto está bien hecho. Claro. Y eso es fantástico y eso es mágico. Porque el trabajo de nosotros no se ve, no es claro, es decir, no se ven las horas atrás, ni se ve el desafío atrás. Se ve un resultado. Y el resultado tiene que borrar nuestro trabajo. Tú como usuario tienes que llegar y ver un concierto redondo, fantástico, y no tienes que pensar ni sentir que ahí hay 200 personas atrás trabajando. Tiene que ser un solo producto único, cerrado, acabado, refinado. Cuando tú empiezas a desmembrar un concierto y decir, pues la luz estaba padre, pero como que eso se veía raro. Pues esto se oía bien, pero lo otro no se entendía.
Esto estaba muy fuerte, pero el otro pues, casi no le entendía qué decía la voz. Y cuando empiezas a hacer ese tipo de análisis de un concierto, es que fallaron en darte el servicio. Me acuerdo. Pero pues te digo, es un reto mayúsculo, porque justamente sí son muchas partes que tienen que juntarse en un todo. Y siempre también hay un misticismo y una magia que a veces se da y a veces no se da, aunque hagas todo el trabajo atrás, ¿no? Claro. Oye, y entonces esto me lleva a una pregunta. Entonces, ¿ustedes se vuelven expertos de alguna manera en equipos de audio, equipos de video, equipos de iluminación, instrumentos? O sea, Mira, cuando los productores tienen un poco, digamos, ese tipo de falla que pasa mucho lamentablemente en México, que los productores no saben de cuestiones técnicas, es muy complicado porque siempre, aunque tú tengas a tu director técnico que sea fantástico, eh, es mejor que tú también entiendas y conozcas qué está pasando y qué te están vendiendo, qué te están rentando, los alcances de los equipos. Uh-huh. Porque no estoy hablando porque te van a transar o no estoy, no llego a eso, ¿no? Que obviamente eso también pasa y es posible, pero no me refiero a eso, me refiero más a que sí te vuelves más dueño de la situación y a poder tomar justamente mejores decisiones, mientras más sabes también de las cuestiones técnicas. No lo vas a hacer tú no puedes hacer todo, ¿no? O sea, si tú eres el de iluminación, pues tú eres el de iluminación y si te tocó ser técnico, si tú eres el que acomoda o tú eres el que ilumina a nivel diseñador, uh-huh. Bueno, cada quien tiene sus labores y su posición. Tú eres productor, pues no vas a hacer nada de eso, pero sí puedes llevar a mejor cauce todas las cosas cuando comprendes la labor de cada uno a nivel técnico. Uh-huh. Te pongo un ejemplo muy concreto. Para organizar y administrar el tiempo de mejor manera en el escenario, cuando hay montajes, ensayos, etcétera, que siempre es corto porque todo cuesta muy caro, es decir, cada hora en un escenario con iluminación, audio, músicos, etcétera, pues te cuesta mucho dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre, pues eso es reducido, siempre tienes uh-huh. poco tiempo. Uh-huh. En aras de administrarlo mejor, cuando conoces muy bien y sabes exactamente qué necesita cada área por lo que va a hacer, les puedes ayudar a que su trabajo en el tiempo les rinda mejor, ¿no? Porque te digo, yo ahí desde el lado de la ingeniería de audio, pues me tocan productores que no saben esas cosas, entonces pues, se les hace fácil decirte, pues haces por ejemplo, haces tu sound check mientras están afocando los de luces, por ejemplo. Uh-huh. Sí, a veces se puede combinar el trabajo y puedes coexistir, pero para ciertas cosas no, porque yo no puedo hacer un soundcheck con cantantes sin luz, con la luz apagada, como los tengo ahí en el escenario sin luz, se van a caer, provocas un accidente, ¿me explico? Uh-huh, uh-huh. Entonces, si tú entiendes muy bien la diferencia entre un montaje, un line check, un sound check, ¿no? Como productor puedes organizar mejor los tiempos, vas a tener a la gente trabajando más en paz uh-huh. y van a llegar a un mejor resultado. Uh-huh. Entonces sí, yo te diré, sin duda, mientras mejor preparado estés en cuestiones técnicas, también mejor productor vas a ser. Te quiero hacer una pregunta. En alguna ocasión te vi en una conferencia en donde estabas explicando la manera en cómo incluso se acomodaban los instrumentos, del lado izquierdo, derecho, en el centro, no sé. A mí me impresionó mucho porque yo que no estoy en esa área, sí se me hizo así como que wow, o sea, no es nada más poner los instrumentos ahí como quieran, sino hasta la acústica, todo eso a mí me impresionó. Y me hizo reflexionar si también un ingeniero en audio tiene que tener el oído muy fino, y eso se desarrolla o se nace con esa agudeza. Sí, o sea, la relación tan intrínseca que existe entre el audio y la música, bueno, si te dedicas al audio para música, es decir, también hay audio forense y hay audio de videojuegos o hay audio, diseño de audio para cine, televisión, que no es música, ¿no? Es otro tipo de cosa. Pero cuando haces música,
La relación con la música es muy intrínseca y es muy importante conocer los mayores aspectos que puedas, eh, que son, por ejemplo, pues tal cual la composición musical, es decir, que tú sepas pues, qué instrumentos van a tocar, de qué se trata, si es una canción, si es una pieza instrumental, si tiene cosas electrónicas, si lleva contrabajo, violín, piano, percusiones, qué es lo que lleva. Porque sobre eso tú vas a tomar decisiones y vas a hacer un diseño especial para lo que tú vas a grabar. Tú no puedes llegar a ver qué grabas y nada más poner ahí unos micrófonos a ver cómo lo toman. Tú tienes que decidir esas cosas. Y el oído, sin duda, es el que te tiene que ayudar y guiar para tomar las mejores decisiones. Las decisiones no las tomas desde la cabeza y desde una idea sobre, es que si voy a grabar un violín, tengo que poner este micrófono de esta manera. No, puedes saberlo, está muy bien leer y tener referencias sobre otros usos y otros ingenieros que han enfrentado este mismo tipo de retos, pero al final tú eres tu oído es el que te va a decir dónde hacer y cómo hacer las cosas. Uh-huh. Y eso sí, desde luego se desarrolla con el tiempo. Sin duda, como niño y joven, es cuando tienes el mejor oído a nivel biológico, a nivel anatómico, porque uh-huh. Lo tienes intacto. Uh-huh. O sea, tú escuchas muy bien, escuchas todas las frecuencias porque estás joven, no tienes daños. Uh-huh. Pero si tú no tienes conectado eso que es tu oído físico a una experiencia cognitiva, pues no, tu oído ya no te dice nada, tu oído no te va a decir nada. Eso se codifica, uh-huh. Es una codificación. Es decir, si yo, suponte que nunca has escuchado música y tienes 3 años o 5 años porque te criaste en una, no sé, por ejemplo, en un lugar alejado de la civilización así como occidental, entonces no había nada. Tú pones a ese niño y le tocas un violín, va a escuchar, pero él no va a saber que está escuchando un violín, uh-huh. Porque él no sabe que eso se llama violín. Uh-huh, uh-huh. Eso es una codificación. Es lo mismo como que nos puede pasar con cualquier otra cosa, ¿no? O sea, si yo te digo, mira, Judith, es que este es un caballo. Tú me dices, pues eso no es un caballo, uh-huh. Porque tenemos una relación de un concepto a un objeto. Claro. Uh-huh. Si tú no conocieras un celular, pues yo te podría decir que esto es cualquier otra cosa, porque claro. No lo sabes. Uh-huh. Entonces, esa codificación es en realidad algo muy sofisticado en los seres humanos, porque vamos construyendo significados sobre las cosas que pensamos y que creamos. En la naturaleza, pues es una cosa. Es el ejemplo más claro del caballo y no sé qué. Uh-huh. De niño te dicen, ese es un caballo y pues ya tú aprendes que ese es un caballo. Claro, uh-huh. En otro país no es un caballo. En otro país se llama de otra manera, ¿no? Uh-huh. Una equina. Sí, o tiene sus nombres según la lengua, ¿no? Que uh-huh. Se hable en ese lugar. Y eso pasa con la música y con todo lo que nosotros hemos construido y creado como seres humanos, ¿no? Como especie a lo largo de nuestra historia. Sabemos que es música porque así lo aprendimos. Uh-huh. Es una serie de sonidos organizados, emitidos por instrumentos que se han construido y desarrollado a lo largo de cientos de años, etc. Entonces, ¿a qué voy? A que para que tú puedas aprender, primero, ¿qué es ese sonido? Si es un violín, si es un oboe, si es un tambor, pues eso te lleva años de aprendizaje, te lleva tiempo, ¿no? Y luego, a poder entender esa organización, cómo tienes que traducirla a que suene en un disco. Eso, si lo piensas, es profundamente sofisticado. O sea, ¿quién nos dice a nosotros cómo tiene que sonar eso ya además en una grabación? Porque una cosa es cómo suena ahí, pero luego cómo va a sonar en una grabación. ¿Dónde se ponen las cosas? ¿Qué profundidad tienen? Si van más atrás, más adelante. Lo que tú decías, ¿no? Si de repente una cosa va a la izquierda, a la derecha. Todo eso es una decisión.
Y es una decisión basada en nuestra tradición musical y en nuestra tradición de grabaciones. Ujú. Entonces, ¿cómo se llega a saber eso? Estudiando, escuchando mucha música, escuchando muchos discos. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo este ingeniero con esta canción? ¿Qué hizo este otro ingeniero con esta canción? Ahí tú te das cuenta y comparas. Mira, pues aquí el bajo está súper fuerte, ¿no? Aquí el bajo está más chiquito. Aquí la voz está súper cerca, muy fuerte. No, aquí la voz está como lejana. Ujú. Son decisiones. Esas decisiones las tienes que llegar a poder hacer tú, a poder tú decidir cómo lo quieres y cómo tiene que sonar esa música. Y tiene que ser pues bien recibida por el resto, ¿verdad? Porque pues si tú dices, yo así lo quiero y pues, suena una cosa que a nadie le gusta, pues ya te fregaste, o sea, tú también, tú tienes que estar en un flujo con lo que toda la gente está esperando también escuchar y que Claro, le va a tener sonar empatía. y sonar algo lógico, ¿no? Porque si yo nada más pongo un disco donde alguien oigo nada más, por ejemplo, ¿no? Todo Sí, distorsionado, hay gritos, pues seguramente a nadie le va a gustar eso. sí. Tú puedes Sí. sentirte muy original y muy... Sí. Entonces sí, venimos de una tradición muy antigua de la música, de los instrumentos. La grabación es mucho más nueva. La grabación pues, tiene 100 años, cuando mucho, en el planeta. Y está muy cambiante, es muy cambiante. Y cambian las modas. Y si tú pones un disco de los años 60 y un disco de los años 80 y un disco de los 2000, los tres van a sonar muy diferentes. Sí. En ese tipo de decisión de dónde están las cosas y cómo tienen que sonar. Esa experiencia, sí, ese estudio, es interés y curiosidad, volviendo a tu concepto de la curiosidad. Ujú. Si pudiéramos definir algunas cualidades que deberían de tener las personas que quieren dedicarse al audio, ingeniería en audio, ¿qué cualidades consideras que deberían de tener? Mira, yo pienso que es muy importante tener una enorme pasión por la escucha, pasión, curiosidad, ganas de estar escuchando cosas todo el tiempo, aprender a escuchar las diferencias, porque es comparar y por qué esta cosa suena así, esta cosa suena así. O sea, cuando tienes esa curiosidad, ya vas por buen camino de dedicarte a algo así. Um, yo diría, y aunque no todos los ingenieros lo son, pero yo diría sí ser muy escrupulosos. ¿En qué sentido? Hay que ser perfeccionistas para ser un buen ingeniero, porque es un trabajo de mucha tenacidad. A veces pasa uno muchas horas trabajando sobre la misma cosa. Ujú. Como tú decías, ¿qué hay atrás de una canción? Pues a veces de una sola canción de 3 minutos. Hay mucho trabajo atrás, de horas, de repetición, de volver a intentar, de probar distintas cosas. Entonces, ser muy meticuloso y perfeccionista es una característica importante. Porque si tú quieres hacerlo todo rápido y decir, pues ya acabé, ya me voy, no es para ti el audio. Hay que ser muy dedicado. Toma mucho tiempo llegar a un buen resultado. De algo cortito, toma muchas horas llegar a un buen resultado. Sí. Ahora lo entiendo. Oye, y por último me gustaría, bueno, creo que todo lo que nos has platicado y creo que hay mucho más por preguntarte y sé que tienes mucho que nos puedas aportar, pero igual sé que también tienes mucho trabajo. Una última pregunta. ¿Qué es lo que no te gusta de tu carrera? Ah, bueno, fíjate que justamente lo que a veces hace muy difícil de esta carrera es esos puntos débiles o eslabones débiles en las cadenas, en los procesos de trabajo, en los que de pronto la gente no siempre se está tomando tan en serio las cosas y que de repente eso debilita los proyectos o la razón de los proyectos, el sentido de los proyectos. Entonces, a veces esa compensación mm, de trabajar a veces con alguien que no dio todo de sí y que
hay que llegar a salvarlo un poco, ¿no? A veces un músico mal preparado, un proyecto mal pensado en el que a lo mejor no se destinó el tiempo suficiente y que un poco a ti te toca al final de los procesos salvar, rescatar para que la cosa funcione. Eso es pesado, es muy desgastante. Y digo, todo el mundo se equivoca y demás, ¿no? Pero el problema es cuando a veces deliberadamente la gente no trabaja a su 100 y a ti a veces ya como ingeniero, como productor, te toca levantarlo casi del suelo, ¿no? El proyecto para que tenga una buena calidad. Y eso, pues no jalar parejo, si se puede decir. Claro. Sí, porque finalmente, como nos has comentado, ¿no? Es un trabajo en equipo en donde tú le pones todo tu empeño, toda tu pasión, tu conocimiento. Y si una persona no pone el mismo empeño, la misma pasión, a veces se nota y quieres como Sí. ocultarlo para que no se note y quede perfecto el producto, ¿no? Y llegar al objetivo. Exactamente, y eso, pues creo que eso aplica en muchas otras profesiones, pero pues aquí es muy notorio, pues justo eso, si de repente, pues como eso que te digo, si de repente no se ve porque el iluminador falla y de repente, o algo técnico, que eso sí puede que no sea una falla de una persona, ¿no? Pero algo técnico tronó y no, y al final quedaste mal con la gente, hiciste todo el trabajo, o esas cosas son muy difíciles de superar. Pero bueno, pues también son parte y hay que entrar. Sí. Ay, pues muchas gracias, Valeria, por todo esto que nos has platicado. Esto creo que es mucha información que le puede servir a muchos jóvenes para darles como un panorama más amplio. Te agradezco el tiempo, te agradezco todo lo que nos has aportado. Con mucho gusto, cuando quieras, y si alguien tiene interés en escribirme o en preguntar algo específico sobre esto que hemos hablado hoy, con mucho gusto te dejo mis datos y encantada de poder ayudar a la gente a tener un poquito más de noción sobre estas cosas antes de tomar decisiones tan importantes en la vida. Sí, seguro que esto va a inspirar a algunos y a varios jóvenes. Te Qué agradezco. bueno, y felicidades por el proyecto porque es muy valioso, va a servirle a mucha gente y qué bueno que tienes esta iniciativa y te auguro mucho éxito. Te felicito en serio. Ay, muchas gracias, Vale. Pues bueno, por hoy sería todo. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias, Vale. Hasta luego. Hasta luego.